14 del versículo 25 en adelante. Amén. Y vamos a mirar todo lo que el Señor tiene para hablarnos hoy, y creo que nos vamos a ir hasta la mitad nomás. Así que Lucas capítulo 14, versículo 25 al 35, y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora en el nombre del Padre, que sea toda la gloria, en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, a quien damos gloria en este lugar, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Mire cómo dice la palabra del Señor, y esté bien atento. Lea este pasaje de la Escritura con suma atención, porque verdaderamente es algo que necesitamos. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, el pastor, ¿cierto? Ah, Jesús, bien. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ve si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, muchas, pero muchas gracias te damos hoy por tu fidelidad, por tu bondad, por traernos nuevamente como iglesia para congregarnos delante de tu presencia, por darnos la oportunidad de exaltar tu nombre, por darnos el privilegio de oír tu voz a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque una vez más te has dispuesto para hablarnos, para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos, para que sigamos adelante con los ojos puestos en ti y siguiéndote solamente a ti. Guíanos, Señor, direcciónanos, danos la sabiduría y el discernimiento necesario para poder entender tu palabra y la fuerza que necesitamos para obedecerla, para llevarla a la práctica. Te rogamos pues que seas tú nuestro guía, nuestro maestro, que seas tú, Señor, quien nos convenza de lo que has de hablar en esta hora, porque te lo pedimos, es en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Y puede tomar asiento, y quiero que le preste mucha atención a lo que vamos a hablar partiendo desde el mismo título de este mensaje, que creo que le va a resonar bastante durante todo este mensaje. Pastor, ¿cuál es el título del mensaje? Te va a costar todo. Te va a costar todo, absolutamente todo. No sé si usted sabe o conoce
de muy buenas universidades que conceden becas a ciertos estudiantes, estudiantes no promedios, sino estudiantes que son muy buenos estudiantes. Resulta que en esas muy buenas universidades, cuando conceden una beca a un alumno, absolutamente todo de ahí en adelante es gratuito. La familia no tiene que pagar un centavo, el estudiante no tiene que pagar nada, todo es completamente gratuito. Los libros son gratuitos, las clases son gratuitas, de hecho el transporte es gratuito porque hasta le pagan para que vaya, le dan el dinero, le dan el transporte para que se esté movilizando. Completamente todo es gratuito, no tiene que pagar nada. Y durante la duración de la beca, todas las mensualidades son gratis. Las comidas en la universidad son gratis, los libros son gratis, todo absolutamente es gratis. Todo completamente está completamente pagado. Pero cuando el estudiante firma la matrícula, después de haber firmado esa matrícula y ese compromiso, le va a costar todo. Le va a costar todo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque entonces de ahí en adelante lo van a citar para que comience las clases. Va a tener que ir a clases, va a tenerse que presentar, va a tener que participar de todo lo que la universidad le diga que participe. Le va a corresponder estudiar, dar un buen rendimiento, va a tener que estar en reuniones, va a tener que atender absolutamente a todos los llamados que le hagan en la universidad. Va a tener la responsabilidad de sacar buenas notas, de cumplir horarios. Tiene que hacer todo lo que los decanos de la universidad le digan que haga. Tiene que cumplir con un muy buen rendimiento académico, sacando excelentes notas. Le va a costar todo, sin embargo, todo es totalmente gratuito. Te va a costar todo. Ahora, de manera parecida es que funciona la salvación y el discipulado, porque nuestra salvación fue pagada completamente. Nuestra salvación fue pagada plena y completamente, no por usted ni por mí. Nuestra beca la pagó el Señor Jesucristo. Y mediante la vida de nuestro Salvador sin pecado y por su muerte en nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él compró tu salvación y la mía. Completamente Él la compró. La salvación y la vida eterna nos fueron ofrecidas como un regalo gratuito. No hubo buenas obras que usted y yo hiciéramos para ser salvos. No fue por ningún mérito suyo y mío, no fue porque nos lo ganamos siquiera, no, fue por pura gracia del Señor. Usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada, no tuvimos ningún tipo de mérito para que nosotros le ofreciéramos al Señor por nuestra salvación, nada. Fue completamente gratuito, completamente. Y solo la podemos recibir con nuestras manos vacías y un corazón arrepentido. Porque no podemos venir a entregarle nada, pero con nuestras manos vacías recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados por medio de nuestro arrepentimiento. Con un arrepentimiento genuino, delante de nuestro Señor. Sin embargo, para que yo pueda sostener ese regalo gratuito, me va a costar todo. Nos va a costar todo. ¿Por qué, pastor? ¿Nos va a costar? Sí. Porque esto demanda que yo rinda toda mi vida al Señor. Que yo sumerja todo mi estilo de vida al señorío del Señor Jesucristo. Demanda que yo entregue mi tiempo, que yo entregue todo lo que tengo, que yo dé todo lo que soy bajo el señorío de Cristo.
Y a partir del momento en que usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, desde ese momento en adelante, mi vida y tu vida dejan de ser tu vida y mi vida. Ya no es nuestra vida. Ahora pertenece a aquel que me compró por medio de su sangre cuando fue a la cruz del Calvario. Le pertenecemos a Él. Y durante el resto de la vida no tengo libertad de vivir como a mí me plazca, como yo quiera. No. Cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando entiendes que Él te compró a precio de sangre, entiéndeme lo que te voy a decir. Ya no puedes vivir como quieras vivir. Ya no puedes hacer tal cosa. Sino que el Señor Jesucristo, quien te compró y me compró, y que compró la salvación para nosotros, Él es el que ha determinado cómo voy a vivir de ahí en adelante. Completamente. Y lo mismo es el caso para toda persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo ha ofrecido salvación a nosotros como un regalo. La salvación que Cristo trae nos la ofrece como un regalo. No nos cuesta nada. Es gratis. Nuestra salvación es gratis. Usted y yo no tuvimos que pagar nada por ella. Sin embargo, para recibir este regalo gratuito, debes negarte a ti mismo, dice el Señor. Debes tomar tu cruz. Debes ser un seguidor genuino de Jesucristo, porque a Él le costó todo lo que a nosotros no nos costó. A Él le costó todo. Y para que recibas ese regalo gratuito, también nos tiene que costar todo a nosotros. Hace tiempo atrás leí unas palabras del pastor Spurgeon, en las cuales él decía que renunciar al pecado, morir al pecado, dolía. Que era tan duro como sacarse los ojos sin anestesia. No es fácil renunciar a nuestra vida pasada y a nuestra vida pecaminosa. Por eso te digo, nos va a costar todo. Conforme usted y yo vemos este pasaje que acabamos de leer, hay unas palabras a las cuales quiero que miremos, porque hay una frase en especial que se repite en este pasaje en varias ocasiones. Y las vemos al final del versículo 26, al final del versículo 27 y como en la mitad del versículo 33. Y podemos verla muy claro en nuestra Biblia. ¿Cuál es esa palabra? Discípulo. La palabra discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un verdadero seguidor de Cristo. Un discípulo es aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe y tiene toda la firme intención de oírlo, de atenderlo, de obedecerlo, de imitarlo y de vivir para su gloria. Ese es un discípulo verdadero de Jesucristo. Toda persona, escuche, todo aquel que ha venido a Cristo y que ha tenido un verdadero nacimiento, un nuevo nacimiento, es un creyente verdadero y se convierte así entonces en un discípulo de Jesucristo. Y al ser un discípulo de Jesucristo, significa que eres entonces un seguidor de Jesucristo. Significa que eres un aprendiz, eres alguien que viene a la escuela de Cristo, que es esta, donde Cristo enseña de Cristo. Donde aprendemos a conocer a Cristo, donde aprendemos y vemos y sabemos quién y cómo es Él, para que entonces usted y yo seamos como Él es. Somos aprendices de las enseñanzas de Cristo. Y entonces el verdadero creyente y el verdadero discípulo está comprometido a vivir a diario como Cristo. ¿Escuchó? A vivir a diario, comprometido a vivir a diario como Cristo.
O sea, día a día tienes que ser como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo, reaccionar como Cristo. Debes ser como Cristo, el discípulo, el creyente genuino. Ahora, no es una opción. Esta no es una opción. Si vienes, no es una opción, es un mandato de Dios. Que sigamos a Cristo y que lo imitemos. Eso es un mandato de Dios. Eso no se lo inventó el pastor. Si usted leyó con atención el pasaje, ve cómo el Señor Jesucristo mismo está haciendo este llamado, pero es un llamado que viene como un mandato, que aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces lo siga continuamente y lo imite, que sea un discípulo suyo. Y entonces yo quiero que veamos este pasaje que acabamos de leer y que veamos qué se demanda de cada uno de nosotros para nuestras vidas. ¿Cuáles son las demandas? Porque se demanda de cada una de nuestras vidas que usted y yo debemos estar rendidos a Jesucristo. Debemos estar entregados a Él. Eso es lo que Él demanda de usted y de mí. Si verdaderamente quieres recibir ese regalo gratuito, cuando recibes ese regalo gratuito, la demanda ¿cuál es? Que debes entonces seguir a Cristo y rendirte a Cristo, y debes verdaderamente consagrarte a Cristo, porque has recibido el regalo gratuito de la salvación. Ese regalo que a Él le costó tanto y que a nosotros no nos costó nada en lo absoluto. Entonces, de manera que a medida que nosotros avancemos a lo largo de este pasaje, quiero que nosotros veamos algunas cosas bastante importantes en este pasaje. Y lo primero que quiero que miremos en este pasaje es las multitudes. Vemos las multitudes y es importante que comencemos mirando las multitudes. Y mire lo que dice el versículo 25. Grandes multitudes, ¿qué dice? Iban con él. Pero usted nota la frase que el evangelista Lucas usa aquí. Dice grandes y dice multitudes. Y dice que iban ¿con quién? Con Jesús. El Señor Jesucristo va camino a Jerusalén entonces y hay una multitud enorme que lo va siguiendo. Lo seguía bastante gente. Tenía bastantes seguidores. Creo que en el día de hoy aplicaría para tener un buen canal en YouTube. Sobrepasaría los límites. Lo seguía mucha gente. Y lo seguían por varios motivos. Lo seguían a causa de su predicación, pero principalmente lo seguían a causa de sus milagros. A causa de lo que hacía, porque sanaba enfermos, porque levantaba muertos, porque echaba fuera demonios y daba comida. Tremendo Salvador. Ese es el Salvador que ellos necesitaban. A ese era el que querían hacer rey. Claro, ¿usted se imagina un rey así? Un rey todopoderoso que gobierne la nación y que solamente haga un milagro para dar comida. No volvemos a trabajar, Señor. Gloria a Dios. Lo seguían a causa de su predicación, pero principalmente lo seguían a causa de sus milagros. Todos los milagros que él realizaba, por eso lo seguían. Y las multitudes continuaban creciendo. Había miles de personas que seguían al Señor Jesucristo. Y no sé si usted al leer puede notar exactamente lo que le acabo de decir, el énfasis que hace Lucas aquí. Él no dice multitudes, él no dice multitud en singular. Él dice grandes multitudes en plural. Grandes multitudes. La mayoría de ellos, la mayoría de esta gente no había llegado al momento exacto de tener un compromiso con Cristo, solo lo seguían. Ellos iban detrás de Él, ellos iban en pos de Él. Grandes multitudes iban con Cristo y asimismo de estas grandes multitudes que iban con Él, que lo escuchaban a Él, que recibieron beneficios de Él, que recibieron milagros, que recibieron sanidades. ¿Cuántos de todos los que vieron todos esos milagros un día también estuvieron parados frente a Él diciendo, libera a Barrabás?
Las multitudes lo seguían porque en ese momento tenían intereses personales. Ellos tenían interés de que Él les solucionara un problema inmediato, un alimento, una sanidad, una enfermedad, la liberación de un ser querido, en fin. Las multitudes seguían a Jesús, pero sin ningún tipo de compromiso. Solo estaban teniendo curiosidad. Solo querían estar donde había una gran multitud para ver qué sucedía. Solo querían estar donde había un movimiento. Y lo más impresionante es que el Señor Jesucristo entendió esto. Entendió esto. Están ahí debido a una atracción religiosa, pero sin ningún tipo de compromiso personal con Cristo. Solo un pequeño remanente estaba convertido a Cristo, pero las multitudes lo seguían solo por interés. Solo por interés. Y podemos aprender aquí lo fácil que es ser parte de la multitud. Aquí vemos lo fácil y sencillo que es ser parte de la multitud, porque solo te adhieres a la multitud. ¿Usted no ha visto en el centro? Usted va por la calle y entonces resulta ese que vende aquello, que vende el remedio, que ve, y empiezan esos que son como culebreros, y eso hablan, y la gran cantidad de gente que se aglomera. Es fácil, usted solo tiene que pararse allí y mirar, pero usted no está comprometido con el que está vendiendo. Es fácil ser parte de la multitud, es fácil ser parte de una iglesia, es fácil venir a los cultos, es fácil venir y escuchar la predicación del pastor, es fácil venir y cantar y gritar gloria a Dios, aleluya, es fácil sentarse en la silla, es fácil venir cada 8 días al culto, es fácil ser parte de la multitud, pero no tener un compromiso con Cristo. Es fácil ser parte de la multitud. Lo que no es tan fácil es verdaderamente comprometernos con nuestro Señor Jesucristo. Porque el que está en la multitud parece como anónimo, solo viene a la iglesia. El vendedor no lo conoce, todos están ahí, pero el vendedor no conoce a ninguno. Eso es lo más triste. Hay muchos que han venido a la iglesia y el Señor aún no los conoce. Solo están en la silla. Solo vienen a sentarse en la silla. No tienen una relación con Él. El Señor aún no los conoce. ¿Por qué? Porque no tienen un verdadero compromiso con el Señor, y muchos que vienen a la iglesia solo vienen buscando un beneficio, una sanidad, un milagro, un empleo, qué sé yo, cuán cantidad de situaciones. Que el Señor le arregle el matrimonio, que el Señor haga aquello, que el Señor haga lo otro, pero no tienen un verdadero compromiso con Cristo. Solo vienen y se meten y ya. Están donde todo el mundo está. ¿Para dónde? ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿O es al revés? Bueno, algo parecido es. Hay mucha gente así. Solamente viene porque sabe que se predica del Señor y porque seguramente dicen, bueno, de pronto el Señor me hace un milagro. Pero no hay un verdadero compromiso con Cristo. No lo hay. Y muchos pueden permanecer así por tiempos y tiempos en la iglesia sin convertirse verdaderamente a Cristo. Hay muchos que vienen a la iglesia y solamente vienen por un interés, pero aparentan ser creyentes genuinos. Porque usted los ve y oran y cantan y levantan las manos y hasta lloran. Y dicen, gloria a Dios, aleluya, y al final, pastor, qué palabra. Pareciera que son genuinos, que son cristianos verdaderos. Aparentan ser creyentes genuinos. Tienen apariencia de estar comprometidos con el Señor. Y entonces, ¿sabe qué? El pastor no tiene idea, pero el Señor Jesucristo sí sabe si usted tiene apariencia, si usted lo está buscando por interés o si usted es un creyente genuino. Y entonces podemos notar lo que dice el final del versículo 25. Y volviéndose les dijo, él ya sabía quiénes eran, él ya sabía por qué iban y por qué estaban. Y volviéndose les dijo. Eso significa que el Señor repentinamente se detuvo. Vamos a imaginarnos la escena.
Solo imagínese la escena. Él va camino a Jerusalén, terreno pedregoso. No hay autobuses, no hay tren, no hay vía, no hay tranvía, no hay taxis, terreno pedregoso. Y el Señor va caminando. Dice, grandes multitudes, solo imagínese, Él va adelante, no puede ir atrás. Él va adelante y todos vienen detrás. Una gran multitud viene detrás y Él va caminando y de repente frena en seco y se da la vuelta. Usted se imagina las multitudes que venían detrás y el Señor de insofacto, Él para y se da la vuelta y todo el mundo frena. Paró. Tremendo. ¿Y sabe para qué dio la vuelta? Para confrontar a todos los que iban con Él. Y Él se detiene para hablar con ellos. Y les habla de manera directa. Y les va entonces a revelar lo que es necesario para poder ser un verdadero seguidor de Él. Él se frena de inmediato para confrontar a las multitudes y decirles qué es lo que verdaderamente necesitan para ser verdaderos seguidores de Él. Usted se puede imaginar esa escena, todos van caminando tras Él, van todos contentos y felices, esperando dónde será el próximo milagro, contentos van, felices, hablando el uno con el otro de lo que ya había hecho, van gozosos, vamos a ver qué sigue, y de repente Él para y los mira, y escuche, los mira, Él se va a dirigir directamente a ellos, Él va a confrontarlos, pero Él se detiene y los mira, y todo el mundo para y dice, ¿qué pasó? No hemos llegado, ¿qué hay aquí? ¿Qué milagro ir a hacer? No se imaginaban lo que iba a hacer. No se imaginaban lo que iba a suceder en ese instante. Escuche, y entonces conforme Él empieza a hablarles a esa multitud en esa ocasión, de la misma manera que le habló a la multitud y le dijo a la multitud, Él le está hablando a las multitudes hoy en las iglesias. De la misma manera confrontadora como le habló a la multitud, nos quiere hablar a nosotros hoy, porque Él continúa hoy hablándole a la iglesia. El Señor en ese instante quería revelarle a ellos lo que significaba ser un verdadero seguidor de Jesucristo, y eso es lo mismo que Él nos quiere hablar a nosotros hoy. Él nos quiere enseñar qué es un verdadero seguidor de Jesucristo. Él quiere que entiendas y abras los ojos y te quiere mostrar cómo está verdaderamente tu relación con Él. Si tienes relación con Él, y si no la tienes también. Es lo que Él quiere hacer. Porque Él sabe, escucha, Él sabe que es posible que estés en la iglesia. Él sabe que es posible que vengas a la iglesia. Él sabe que es posible que vengas a todos los cultos incluso. Él sabe que es posible que estés aquí, pero que no estés en Cristo. Él lo sabe. Es posible ser parte de una multitud religiosa y así estar en el camino espacioso que lleva a la perdición, y aún en la multitud religiosa. Porque mucha gente religiosa está en la iglesia, pero van caminando por ese camino espacioso, porque no están caminando por el camino estrecho. Cuando nosotros miramos a los discípulos, vemos que hubo uno que caminó con Jesús. Era el tesorero, vio a Jesús predicar, lo escuchó, lo vio hacer milagros y prodigios, lo vio resucitar muertos, lo vio sanar enfermos, ciegos, paralíticos, lo vio liberar a muchos de demonios que los tenían poseídos. Vio todos los milagros de Jesús y aún así no estaba en Cristo, pero caminaba con Él. Por eso Él quiere que usted y yo entendamos que podemos ser parte de la multitud y no estar en Cristo. No es por ofender, pero en la iglesia hay muchos Judas. Y cuando hablo de que hay muchos Judas en la iglesia, lo que quiero decir es que hay muchos que están en la iglesia, pero no están en Cristo.
Hay muchos que están caminando en las filas del Evangelio, pero lejos de Cristo, pero cerca de Cristo. Están con Cristo, pero no están en Cristo. Y Él quiere que usted y yo nos evaluemos, nos examinemos, nos analicemos y descubramos a la luz de este pasaje si estás en Cristo o estás en la multitud. Es lo que Él quiere de usted y de mí ahora. Hay muchos que están en la iglesia, pero no en Cristo. Y ese que era un discípulo que caminó con Jesús y que no estaba en Cristo, ¿sabe qué pasó? Dice el Señor Jesucristo mismo que ese se perdió. Y así podrían estar muchos dentro de la iglesia, y por eso el Señor quiere hacer la advertencia para que usted y yo abramos los ojos y corramos rápidamente a buscar a nuestro glorioso Salvador que nos está hablando, que nos está llamando. Y si alguno todavía no está en Cristo y hoy se da cuenta de que todavía no está en Cristo, Él está diciendo: te estoy esperando. Te estoy esperando porque no quiero que te pierdas como Judas. No hagas parte solamente de una iglesia, no hagas parte de un simple movimiento. No, sé parte de Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso examínate, ¿dónde estás hoy en tu relación con Dios? ¿Verdaderamente tienes esa relación con Él? ¿Verdaderamente amas a Cristo? ¿Verdaderamente eres un discípulo, un creyente verdadero? Bueno, ya vimos que hay grandes multitudes. ¿Y cuál es la condición de las multitudes? Veamos ahora entonces el compromiso. Vemos aquí que el Señor entonces trae un compromiso en el versículo 26. Porque el Señor Jesucristo va a afirmar lo que es absolutamente necesario para que usted y yo seamos verdaderos seguidores de Jesucristo. Y en el versículo 26 comienza diciendo: si alguno viene a mí. Y cuando vemos esta frase, si alguno viene a mí, vemos entonces la invitación abierta de venir a Cristo. Sin importar la raza, el nivel económico, el nivel social, el nivel intelectual, aquí no importa quién sea, Él está haciendo abiertamente un llamado a todo tipo de personas: si alguno viene a mí. Y dice el Señor: si alguno viene a mí. Y escuche, Él aquí invita a esta multitud a venir a Él y a seguirlo a Él. Es lo que Él está hablando aquí. Y esa palabra que vemos aquí, viene, significa creer. Venir a Cristo es creer en Cristo. Creer en Él. Y el Señor Jesucristo sabía en el versículo 25 que la mayoría simplemente iba con Él, pero ahora Él los invita a venir a Él. ¿Está viendo la diferencia? Él sabía que la multitud venía con Él, pero Él ahora hace una invitación. Es probable que usted esté igual que la multitud. Va con Él. Pero la invitación del Señor Jesucristo es venir a Él, a estar en Él, a vivir con Él. Bueno, más bien, a que Él more en nosotros. Es la invitación abierta que Él está haciendo aquí. Esto es un llamado a que seamos verdaderos creyentes. Y para ser verdaderos creyentes necesitamos venir a Cristo y consagrarnos a Cristo. Si alguno viene a mí. Y ahora Él dice estas palabras que son verdaderamente fuertes. Para mí estas palabras son fuertes, son como un tornado, son un huracán devastador. Estas son unas palabras que vienen con una fuerza impresionante. Mire, voy a decir esto y voy a hacer una aclaración. Hay personas que han pensado que el pastor de la iglesia divide las familias por lo que predica. Porque a veces hablo de cómo nosotros como cristianos debemos reaccionar frente a nuestras familias y no participar del pecado de ellos. Ahora, ¿quiere que le sea sincero?
Eso no se compara en absoluto con lo que el Señor está diciendo aquí. Él está trayendo unas palabras verdaderamente fuertes y las dijo Cristo mismo. Y el pastor habla de lo mismo y el pastor divide las familias. No, escuche la voz de Cristo mismo hablando. Escuche al Señor Jesucristo diciendo estas palabras y se las dijo no a los discípulos. ¿Se las dijo a quién? Dice, grandes multitudes iban con él. A esas grandes multitudes, a todos ellos se dirigió, a ellos les habló de manera directa, no le mandó a decir con nadie, no se los dijo con pañitos de agua tibia, los frenó y les está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece, utiliza esa frase para con ellos, y no aborrece a su padre y madre, y no se quedó ahí, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Le hago una pregunta, ¿acaso este es el evangelio del pastor de la iglesia? ¿Acaso fui yo quien escribió esta porción de la escritura? ¿Quién está hablando aquí? ¿Acaso esto es un invento del pastor de la iglesia? Es Cristo mismo quien está hablando en este pasaje de la escritura y dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y nos enojamos a veces con el pastor. Es Cristo mismo quien habla aquí. Y estas son palabras que sacuden. El otro día venía con un muchacho, con un amigo, en un taxi, y empecé a compartirle del evangelio, y usted va a creer que me citó este pasaje. Me dijo, hombre John Jairo, ¿sabes qué? Me gusta mucho el cristianismo y me gusta que poder caminar y ser diferente, pero tengo un pequeño problema con ser cristiano. ¿Cuál? Un texto bíblico. En serio, oiga, se lo aprendió de memoria. Me lo recitó tal cual. ¿Cómo es posible, John Jairo, que la misma Biblia, Jesucristo, que dicen que es un Dios de amor y misericordia, Él mismo sea capaz de emitir unas palabras tan duras que si alguno viene a mí debe aborrecer al papá, la mamá, la mujer, los hijos, los hermanos, las hermanas y aborrecer hasta la vida que tiene, hermano? A lo cual entré a explicarle el significado del texto, que luego se lo voy a explicar, obviamente. Pero realmente estas son palabras que sacuden a todo el que lo lee. Son unas palabras verdaderamente fuertes. Escuche, yo no sé si dar gracias a Dios por ello o no sé. Le voy a ser sincero, yo miro los predicadores del pasado y yo digo, oh Señor, yo quisiera predicar como ellos. Sí, yo miro a estos predicadores del pasado y yo quisiera predicar como ellos. Yo quisiera poderme parar aquí y tener la misma fuerza y la misma efectividad del apóstol Pedro. Yo quisiera poderme parar aquí y poder tener la misma convicción del apóstol Pablo. Yo quisiera poder abrir las escrituras y predicar de tal manera que entonces hiciera como hizo Santiago. Usted escucha a los predicadores del pasado y ellos no vienen con pañitos de agua tibia. Y hoy uno medio dice el infierno 2 veces en un culto y ya la gente dice, qué pereza, el pastor no hace no hablar del infierno. Como quien dice, yo tengo cáncer, pastor, déjeme con el cáncer más bien. Pero le tengo una noticia. ¿Cuál pastor? Nunca voy a dejar de predicarle que tiene cáncer. Pero tampoco voy a dejar de mostrarle el remedio para su cáncer. Y se llama Cristo. Estas palabras son fuertes, asombrosas. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere decir con esto? ¿Qué es lo que Él está hablando aquí? Ahora, escuche, estas palabras el Señor Jesucristo las eligió a propósito. Él lo hizo adrede, Él lo hizo con una intención. Él escogió sutilmente todas estas palabras porque Él quería que ocasionaran un impacto en las multitudes.
Él quería impactarlos, él quería llamar la atención. Ellos iban muy contentos y de repente, ¡pah!, el frenón. Oiga, ¿ustedes me quieren seguir? Sí. Bueno, si alguno quiere venir a mí, no conmigo, sino a mí, sí. ¿Sabe qué? Pero si ustedes vienen a mí, quieren venir a mí y ustedes no aborrecen, yo me imagino la cara de todos. Cuando él dijo la palabra aborrecen. Y ustedes no aborrecen, Padre. ¿Qué? Usted se puede imaginar el shock de las multitudes. ¡Ey, venga, pero qué! ¿Qué pasó? Aborrecer, sí. Hay que aborrecer a la gente. Esto sacudió a las multitudes. El Señor dice que hay que aborrecer a aquellos que más amas. Pero ¿cómo va a ser, pastor? Pero luego él mismo, predicando en el Sermón del Monte, ¿no habla acerca de amor? ¿No dice la palabra del Señor, de hecho, en los 10 mandamientos, que hay que honrar padre y madre? Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿No dice el Señor mismo en el Sermón del Monte que debemos amar a los enemigos? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo que nosotros debemos entonces amar nuestras familias? Es más, Pablo dice que aquel que no provee para su casa es porque un incrédulo. Pastor, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Cómo así que hay que aborrecer la familia? Si el Señor dice que amemos a los enemigos, ¿cuánto más, pastor, no debemos amar nuestras familias? Entonces, ¿cómo nos va a decir el Señor que aborrezcamos lo que más amamos? Y es que Él no es un Dios de amor y nos dice que nosotros amemos nuestras familias. Sí, claro que sí. Eso dice la palabra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor, con este pasaje? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con estas palabras? Mire, el Señor lo que está haciendo aquí es usar una exageración a propósito para sacudir a la multitud y llamar su atención. Pero como la escritura se interpreta con la misma escritura, lo mismo que Lucas escribió aquí, ya Mateo lo había dicho también. Y entonces en Mateo capítulo 10 está la respuesta a la incógnita de este capítulo, de este versículo de Lucas. Y entonces cuando miramos el versículo 37 de Mateo capítulo 10, vemos cómo el Señor Jesucristo usa estas palabras. Y mire lo que Él dice. El que ama a padre o a madre, y mire lo que dice, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, cuando usted y yo comparamos estos dos versículos, se ve más claro lo que el Señor Jesucristo está llamando a hacer. ¿Qué es lo que Él está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Él quiere enseñar aquí? Él está llamando al hecho de que debemos amarlo más a Él que a cualquier otra cosa y a cualquier persona en esta tierra. Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Jesús debe ser el número uno en nuestros corazones y en nuestras vidas. Debemos amarlo a Él por encima de todo. Debemos amarlo a Él más que a aquellos que amamos en este mundo. Escucha, el Señor no quiere ser el segundo de la fila. Él no quiere ir en el auto al carro a un lado tuyo. Él no quiere caminar al otro lado, no. Él quiere ser el centro en tu vida. Él quiere ser el primero, el más importante en tu vida. Él está diciendo, aquel que ame más a cualquier otro que a mí no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes cuál es la clave para ser mejor hijo? Mejor padre, mejor madre, mejor esposo y mejor esposa, mejor hermano, mejor cristiano, amarlo a Él por encima de todo. Porque cuando Él es el centro, cuando lo amas a Él de manera principal y prioritaria, cuando Cristo Jesús es el Rey, el que gobierna tu vida, entonces eres mejor hermano en la iglesia, eres mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa. Amas con el amor de Cristo.
Pero cuando amas primero a tus hijos, cuando amas primero a tu esposo o a tu esposa, cuando amas primero el ministerio, cuando amas cualquier otra cosa o el trabajo, entonces tienes un amor perverso y diabólico y carnal. No puedes amar legítimamente a alguien si Cristo no es el centro en tu vida y no lo amas por encima de todo a Él. Porque la única manera de amar legítimamente es amarlo a Él primero. Ese esposo que dice que ama a su esposa, pero que no conoce a Cristo y no tiene una relación con Cristo, engaña a su esposa. Ese que dice que ama a su esposa, pero que no tiene a Cristo como el rey de su corazón, golpea a su esposa. La maltrata, la humilla. ¿Por qué? Porque tiene un amor carnal. Ese que Cristo no es el centro en su vida, no puede amar a otra persona. Primero tiene que saber que Cristo le ama, entender, valorar el que Cristo le ama, recibir el amor de Cristo para poder dar. Pero necesita amar por encima de todo a Cristo. Hoy en día se ve en la iglesia de Jesucristo unas relaciones tan vacías y tan distantes. Hoy en día en la iglesia se ve la relación en la iglesia solamente de relación así, distante. El Señor quiere que la iglesia de Jesucristo le ame a Él de tal manera que nos podamos amar fraternalmente e inseparablemente. De tal manera que, lo hemos dicho en muchas ocasiones, si usted se golpea un dedo, ¿usted qué dice? Ve, le dolió al dedo. Sí. Usted se metió un martillazo en el dedo y usted no dice, ve, se aporrió el dedo. Usted coge el martillo y ¡ah! Usted mete el grito. ¿Por qué? ¿A quién le dolió? A todo el cuerpo le dolió el martillazo del dedo. Escuche, como usted y yo somos uno en Cristo y todos somos parte del mismo cuerpo donde la cabeza es Cristo, entonces cuando el amor de Cristo está en nosotros, el más mínimo dolor de un hermano, uno lo siente como si fuera uno. Y muchas veces vemos la necesidad de un hermano y nos duele de boca para afuera, porque no nos duele adentro. No la sentimos. No la sentimos. Y hay unas relaciones distanciadas en la iglesia porque hay muchos que todavía no han entendido lo que el Señor está hablando aquí. Escucha, hay que amar primero, hay que amar por encima de todo a Cristo para que usted y yo podamos brindar un amor genuino a los demás, a los miembros de la iglesia, a los miembros de nuestra familia y aún a aquellos que son enemigos nuestros. Porque Cristo nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Cristo derramó su amor en nosotros cuando no le amábamos a Él. Cristo envió a su Hijo a morir en la cruz cuando usted y yo ni siquiera lo pedimos. Y el amor de Cristo en nuestro corazón nos lleva a que nos amemos unos a otros. Porque hoy en día vemos tantas rupturas familiares, hijos con padres que no se hablan, que no se tratan, distanciados, los hijos hacen una cosa, los padres hacen otra cosa. El amor de Cristo no está en ese entorno familiar, esposos que no se aman de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque Cristo no es el centro en su vida. Hoy es otro mes más con mi esposa, otro 27, por pura gracia del Señor. Cada mes, cada 27, yo doy gloria a Dios por estar con mi esposa. Porque vamos a cumplir 25 años juntos, en los cuales en medio de tormentas, de situaciones difíciles, en medio de que la barca se ha querido hundir, ha entrado agua, ha tratado de ahogarnos, el Señor nos ha sostenido. Hemos alimentado nuestra relación constante y continuamente y no ha habido nada, escuche, nada ni nadie, no ha habido absolutamente nada que deteriore nuestra relación. ¿Sabe por qué? Porque el centro de la vida de ella y mío se llama Cristo. Porque Cristo ha sembrado su amor en nosotros de tal manera que el amor nuestro no es perfecto, pero tenemos una relación tal que entre más años pasan, más nos une.
Y hoy en día hay relaciones que entre más días pasan, más se apartan. Hoy en día se ve las esposas menos interesadas en los esposos. Las esposas viven aparte, los esposos aparte, pero viven en la misma casa. ¿Por qué? Porque no es Cristo el centro de atracción en mi vida. Por eso sucede. Mire, hoy en día hay muchas mujeres que prefieren ver al esposo aguantar hambre que dejar de comprarse un vestido. No, que mira qué hace. Sí. Hoy en día hay relaciones matrimoniales donde los esposos no saben ni siquiera qué hace el esposo, qué hace la esposa. Cuando yo conducía bus, mi esposa trabajaba en una empresa. ¿Y sabe qué? Yo salía de mi casa a las 2:30, casi a las 3 de la mañana, con ella para afuera. Ella se iba desde esa hora conmigo. Hacíamos viaje a la hora de trabajar, porque la ruta del bus iba por ese lugar. Se bajaba en su trabajo, estaba pendiente y era 9 de la mañana, sonaba el teléfono de la empresa y la secretaria no tocaba ese teléfono jamás, ni a las 9 ni a las 12, porque sabía, el esposo de Libelli llama, preciso. Era un reloj, ¡pa! Solo a saludar. 12 del día, solo a saludar. Y a la hora de salida, otra vez la llamaba, ve a tal hora paso, y se iba. ¿Y usted cree que se iba para la casa? Se quedaba conmigo hasta que guardamos el carro. Esa era nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella y yo necesitábamos estar juntos constantemente. No había, ella no se cansaba, no se fastidiaba y yo menos. Nuestro mayor anhelo, desde que nosotros verdaderamente entendimos, ojo, el amor de Cristo, eso no pasó desde el principio. El principio de nuestra relación sin Cristo no fue así, pero llegamos a Cristo, Cristo nos llamó, Cristo nos lavó, Cristo nos limpió, y entonces de ahí en adelante nuestra relación ha sido así. ¿Por qué? Porque así estamos con Cristo, ella en su vida y yo en la mía, y juntos somos uno. ¿Quieres ser mejor esposo? ¿Quieres ser mejor esposa? Ama a Cristo, ve y mira, experimenta el amor de Cristo y vas a poder amar como Cristo. No tienes la necesidad de que el otro te ame. No, lo vas a amar. Y entonces cuando él se compromete a amar y ella se compromete a amar, hay un choque amoroso entre los dos. Y ese amor de Cristo los une más. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Si alguno viene a mí, ¿qué significa? Que debemos tener una devoción suprema. Que el amor más elevado es el Señor Jesucristo. Y si no, no podemos ser sus discípulos. No podemos, hermano. Ahora mira, es que Él dice, y aún también su propia vida. Hay que aborrecer más nuestra propia vida, amarnos menos a nosotros mismos y amar a Cristo por encima de todo. Ese es el detalle. Él hace esto aún más personal. Ya quita los ojos de nuestro entorno familiar y trabaja directamente con nosotros de manera personal. Y no aborrece, dice, y aún también su propia vida. Debemos amarlo a Él más de lo que usted y yo debemos amarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente que tiene mucho amor propio. Nadie como yo, Señor. Hay gente que no puede pasar por un espejo. Mucho amor propio. ¿Cómo luce el amor propio? Escuche, es estar centrado en uno mismo, es adularse a uno mismo, es promoverse a uno mismo. Mucha gente que quiere mostrarse quién es, cómo es. No, yo, mire, yo y yo. Amor propio. Que todo en la vida gire alrededor de uno mismo. Es hacer lo que quiero hacer, es ir donde quiero ir. Eso es amor propio. Pero también el amor propio incluye el placer personal, el vivir para el placer. Es valorarse a uno mismo. O sea, el yo por encima de todo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y por si acaso yo.
Ese es el amor propio. Pero el Señor Jesucristo dijo que amemos menos. O sea, que a menos que nosotros aborrezcamos aún nuestra propia vida, no podemos ser sus discípulos. Ese que haya su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, hermano. El Señor nos está diciendo que si usted y yo vamos a vivir, nuestra vida, no la de Cristo, y solo lo vamos a buscar a Él para que nos ayude en nuestra vida, entonces nos vamos a tener que cambiar de fila. Vamos a tener que estar con las grandes multitudes. Vamos a tener que seguir por el camino espacioso, porque Él quiere que nosotros vivamos la vida de Él y no la nuestra. Vamos a tener que cambiar de banda entonces. Debemos estar en esa multitud de los que siguen a Jesús solo por interés y no se quieren consagrar verdaderamente a Él. Y esos que quieren vivir su propia vida no pueden ser discípulos de Cristo. Él quiere que usted y yo podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Eso es lo que Él quiere que usted y yo hagamos, hermano. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todo lo que necesitamos nos sea añadido, hermanos. Jesús dice al final del versículo 26, no puedes ser mi discípulo. Si vives para tu propio reino, no puedes ser mi discípulo. El Señor presenta esto de manera negativa, de una manera intencional para llamar la atención. Para que los que estaban escuchando despertaran. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él quiere que usted y yo nos fijemos que nos está queriendo llamar la atención, que dejemos de vivir vidas religiosas, que dejemos de vivir una vida superficial, que dejemos de caminar al lado de Cristo y que vengamos a Cristo, que Cristo sea nuestro real entorno y nuestro principal tesoro. Eso es lo que Él quiere, hermano. Lo que el Señor está diciendo es que si no estamos viviendo de la manera que Él nos dice que vivamos, no eres un creyente verdadero. Es lo que Él está diciendo, hermano. Hay muchos que rechazan lo que yo enseño a causa de esto o de esto. Hay muchos que cuando predico sobre esto hasta se enojan. Y entiéndame, yo no estoy trayendo palabras mías, estoy trayendo las palabras del Señor Jesucristo. Yo no escribí esto. Él mismo lo dijo. Él mismo lo escribió. Lo que usted y yo debemos entender es esto. El que llama Cristo, el que murió en la cruz, Él es el que determina, Él es el que coloca, Él es el que dice cuáles son los términos para seguirlo a Él. Pero muchos hoy quieren colocar ellos sus propios términos. Llegan a ser cristianos y escucho a muchos pastores y a muchas personas en iglesias liberales que quieren vivir y acomodar la vida cristiana a lo que a ellos les parece, como a ellos les parece que debería ser. Es que el cristianismo no puede ser así. Vayan a la Escritura. Es que el cristianismo, yo no puedo acomodar mi manera de ser a la Biblia. No, yo tengo que acomodar la Biblia a mi vida para que nosotros vivamos a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de nosotros. Es que el que murió en la cruz es el que coloca los términos. El que dio su vida por usted y por mí, Él es el que dice, mírame, las condiciones son estas. Ahí están las condiciones. ¿Quieres ser mi discípulo? Amén. ¿Quieres seguirme? Sí, bien. Aborrece todo lo que hay a tu alrededor y ámame a mí por encima de todo lo demás. Ámame a mí más, por encima de todo, y entonces serás mi discípulo. Y las cosas te van a funcionar diferente. Eso es lo que le está diciendo aquí, hermano. Él es el Señor. Él es el que establece y lo hace por medio de su palabra. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde está usted en la multitud? ¿Dónde está usted en la multitud? ¿Usted es de esos que sigue a Jesús solamente por interés, por ese interés material o físico?
¿O has llegado al punto en el que puedes decir que amas a Jesús más que a tu propio padre, que a tu madre, que a tus hermanas, que a tus hermanos, que a tus hijos, que a tu trabajo, y que lo amas más que a tu propia vida? ¿Verdaderamente puedes decirle eso al Señor hoy aquí delante de Él? Puedes ahí donde estás decirle: Señor, verdaderamente yo cumplo con ese pasaje. Creo que es un llamado para nosotros. ¿Se puede? Sí, porque si no, Él no dijera eso. Si no pudiéramos vivir así, Él no se hubiera parado de frente a las multitudes a decirles: si ustedes me quieren seguir, mire, hagan esto. Eso significa que sí se puede. Sí se puede, hermano. Ahora escucha, esto no es negociable. Él no está diciendo: mira, si de pronto... No. Esto no es negociable, es un mandato directo del Señor. Fue Él mismo quien lo dijo. Él de manera directa y personal lo dijo. Para que tú puedas ser seguidor verdadero de Jesucristo, entonces tienes que tener un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Debes entonces aborrecer padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas y hasta tu propia vida. O sea, debes amarlo más a Él que cualquier otra cosa en este mundo. Ese es el compromiso. Esa es la manera en que hay que predicar. Predicadores del Evangelio tenemos que predicar así. Cristo dice así y así se predica. Así se le enseña a la iglesia lo que Cristo dijo y no lo que la iglesia quiere escuchar. El Señor lo dice así. Y así hay que predicar, hermano. Porque este es el alto llamado para aquel que quiere ser seguidor de Jesucristo. Así es, hermano. Ese es el llamado. ¿Cómo te ves hasta aquí? Porque viene lo mejor. Porque ya vimos las multitudes, porque ya acabamos de ver el compromiso. ¿Sabes qué sigue? El jueves sigue. El jueves sigue. ¿Y sabes qué sigue? Toma tu cruz. Y te vas a dar cuenta qué significa tomar la cruz. Evalúate y examínate entonces. A ver, ¿en cuál de los dos bandos estás? ¿En la multitud o en el pequeño remanente que ha venido a Cristo y que verdaderamente está en Cristo? ¿Estás siguiendo a Cristo por un interés físico y material? ¿O verdaderamente has entendido el amor de Cristo? Has valorado el amor de Cristo y entonces lo amas a Él por encima de todas las demás cosas que hay en este mundo. Y vas a ver al final de este mensaje, cuando lo terminemos, no sé cuándo, porque nos falta bastante material. Vas a mirar al final cuál es la recompensa de amarlo más a Él, de dejar de seguirlo por interés, de consagrarnos verdaderamente a Él, de tomar la cruz y estar en Cristo. Solo medita en tu corazón cómo estás en tu relación con Él. ¿Cómo estás en tu relación con la Escritura? ¿Y sabes cómo lo vas a hacer y cuál es el filtro? Mira tu vida familiar. Mira cómo estás en tu casa, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos. Mira tu núcleo familiar cómo está. Y allí te vas a dar cuenta cómo amas. Antonio también le toca mirarlo y vive solo. Sí, porque él tiene que mirar cómo está él delante del Señor, aunque viva solo. Porque le voy a ser sincero, es más peligroso vivir solo que con otro. ¿Usted sabe lo que significa llegar uno a una habitación solo? ¿Cuántos ataques quiere traer el diablo a la mente? Yo experimenté eso un tiempo, le voy a decir, es una locura, me volví alcohólico por eso. Gloria a Dios, Él está en Cristo, yo estaba sin Cristo. Pero debemos examinarnos, mis hermanos.
¿Qué es lo que nos motiva a seguir a Cristo? ¿El milagro? ¿O el milagro? ¿El milagro físico material o el milagro de la obra de la cruz? ¿Estás siguiendo a Cristo porque quieres ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor, porque quieres verdaderamente un día estar en la eternidad con Él? Yo sé que no hay nadie en esta tierra que, bueno, yo sí sé que hay gente que no, yo era uno de esos. Pero hay mucha gente más bien en esta tierra que si usted le dice que se quiere ir al infierno, van a decir que no. Porque cuando yo estaba sin Cristo, a mí me preguntaban y yo decía, sí, yo quería ir al infierno. Pero cuando el Señor me llamó y me mostró que era verdaderamente el infierno, dije, ¡no! ¡Jamás! Y no por miedo del infierno, ¿sabe por qué? Porque entendí que para donde iba era más glorioso que ir al infierno. Medita, reflexiona, examina tu corazón y evalúa en cuál de esos dos bandos estás. Evalúa cuál es tu verdadera relación con Él y busca dentro de tu corazón. Mira, lleva a la práctica, y creo que lo voy a decir muchas veces, lleva a la práctica lo que decíamos el domingo. Si todavía no puedes ver en tu vida que eres un creyente verdadero y un verdadero discípulo de Cristo, clama, grita y gime al Señor como si te estuvieras ahogando y estuvieras a punto de morir. Solo grítale, clámale, ruégale y dile, Señor, sálvame, porque necesito ser un verdadero discípulo tuyo. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te honramos, te glorificamos y te damos gracias. Señor, verdaderamente esta porción de la Escritura aparentemente no trajera ánimo a nadie. Pero Señor, no hay más amor y más misericordia que podamos ver que en estas palabras, Señor. Palabras de advertencia salidas directamente de tu boca, para alertar a una multitud que te seguía por interés y que ahora tú nos estás diciendo a nosotros, Señor, que abramos nuestros ojos, que dejemos de seguirte de manera incorrecta y que busquemos seguirte a ti, estar en ti, vivir para ti, consagrarnos a ti, ser genuinos discípulos tuyos, vivir en ese amor que tú verdaderamente quieres que vivamos. Y es para nuestro beneficio y aún para el beneficio de los que amamos, Señor. Por eso ayúdanos a escuchar con atención tu voz, tu llamado en esta palabra y lo que nos has hablado hasta aquí, Señor. Nos sea de beneficio, de bendición para crecimiento y para seguir adelante buscando honrar y glorificar tu nombre. Señor, por favor, llévanos a meditar, a reflexionar en lo que hasta aquí hemos oído y condúcenos, Señor, a que seguir reflexionando en esta porción de la Escritura y en todo lo que tú traes, sobre todo en tomar nuestra cruz y seguir adelante para poder ser discípulos tuyos. Señor, sigue obrando en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Sácanos, oh Dios mío, de esta cautividad, de esta rutina, de esta costumbre, de esta vida cristiana tan superficial y ayúdanos a sumergirnos verdaderamente en la esencia de tu palabra y a vivir comprometidos y consagrados a ti, oh Dios de los cielos, y a vivir solo para la gloria de tu nombre. Llénanos de sabiduría y discernimiento y condúcenos a desear con todo nuestro ser hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad. Salimos de este lugar en esta hora y te rogamos que nos lleves en bendición, en tu victoria, y que podamos salir, Señor y Dios, creyendo de que tú hablas y que lo que tú hablas es de beneficio, de bendición, de edificación, de consolación y aún de exhortación, y que podamos disfrutar aún todo lo que nos has dicho, a pesar de que es fuerte, pero que nos sea de beneficio para seguirte a ti con mayor fervor y con mayor pasión, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde. Seguimos adelante de la mano de nuestro Salvador.